Hola estrellas, hoy vamos a hablar de House o Hausu, la película japonesa de 1977 que desafía todas las reglas del cine de terror. Oyare es la hija adolescente de un compositor millonario que decide pasar las vacaciones con sus 6 amigas en la casa de su tía en el campo. La decisión surge cuando se entera de que su padre ha encontrado una nueva pareja y se siente traicionada, pues cree que intenta reemplazar a su difunta madre, lo cual tiene bastante sentido porque el padre cuando la presenta le dice: Hausu es una mezcla de horror y comedia física, con un humor visual que recuerda a Mr. Bean, Chaplin o Benny Hill. Muchas escenas, especialmente las que involucran al profesor de las chicas intentando alcanzarlas, generan un contraste absurdo con el tono macabro de la historia. Y no les voy a mentir, algunas secuencias pueden dar un poco de cringe, pero está en perfecta sintonía con la extravagancia de la película, tanto en su narrativa como en los efectos visuales. El director Nobuhiko Kobayashi convierte Hausu en una experiencia visualmente caótica y fascinante. Utiliza animaciones, recortes, sobreimpresiones y múltiples técnicas experimentales para que la película se sienta como un sueño febril. Y no es casualidad, muchas de las ideas y desenlaces surgen de la mente de su hija adolescente, quien plasmó en la historia sus pesadillas infantiles. Miedos como ser atrapada por futones, que un piano le devore los dedos, o la presencia de un misterioso reloj de pie influyeron directamente en el desarrollo del film. Una vez en la casa, las chicas comienzan a notar que algo no está bien. Pronto descubren que la tía de Oyare no es una anciana común, sino un espíritu hambriento que las está devorando una a una. Lo que sigue es un desfile de muertes surrealistas y delirantes, donde cada personaje es absorbido por la locura de la casa. Uno de los aspectos más interesantes de Hausu es la forma en la que aborda el concepto japonés de los espíritus ligados a un lugar. En muchas historias de terror japonesas, los fantasmas no son entidades completamente etéreas, sino que pueden manifestarse físicamente y alterar la realidad. En esta película, la tía se mueve entre lo tangible y lo espectral, difuminando la línea entre la realidad y la pesadilla. Pero más allá del terror sobrenatural, la película también es una metáfora sobre el trauma de la guerra. Hausu tiene referencias a Hiroshima y a los bombardeos atómicos, lo que le da un trasfondo más oscuro del que aparenta. La tía, de hecho, perdió a su prometido en la guerra y, consumida por la amargura, se convirtió en este ser monstruoso que devora a la juventud. Y aquí entra en escena Blanche, el gato blanco que acompaña a la tía. Pero este no es un simple gato, es la clave del mal que habita en la casa. Cada vez que sus ojos brillan, algo terrible ocurre. En el folclore japonés, los gatos tienen una fuerte conexión con lo sobrenatural. Se cree que pueden transformarse en espíritus malignos llamados bakeneko o nekomata. En Hausu, Blanche no es solo una mascota, sino una manifestación de la casa misma, atrayendo a las víctimas y asegurándose de que nadie escape. Hausu no es una película de terror convencional. Es absurda, visualmente caótica y completamente única. Su mezcla de elementos infantiles con horror puro la convierte en una experiencia inolvidable. La música es otro de sus puntos fuertes. La banda sonora incluye desde pop, jazz hasta rock y funk, creando un contraste aún mayor con la atmósfera de la película. Cada escena es un espectáculo sonoro y visual que no se parece a nada que hayas visto antes. Podría seguir hablando de los efectos visuales, del casting,
o de la increíble dirección de arte, pero lo mejor es que la veas por vos mismo. Eso sí, prepárate para una experiencia que desafía cualquier lógica cinematográfica. Contame en los comentarios si ya la viste o si te animarías a verla después de este video. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.